Si uno se fija un poco en la conversación pública sobre inteligencia artificial, da la sensación de que todo el debate, o casi todo, gira en torno a una única idea: la eficiencia. Sí, totalmente. En cada titular, en cada presentación, la promesa es siempre la misma: ser más rápidos, ahorrar tiempo, optimizar costes. Claro, y es una promesa muy atractiva, ¿eh? Porque es algo cuantificable. Le puedes poner un número. Hemos reducido el tiempo de esto un 30%. Es un dato limpio, muy fácil de vender. Encaja perfecto en las estructuras que ya conocemos. Exacto, no genera ninguna fricción. Precisamente. Pero bueno, hoy vamos a analizar un material que nos ha llegado y que rema justo en la dirección contraria. La pieza central es un ensayo bastante provocador, que de momento vamos a llamar texto pegado, y que argumenta que esa obsesión por la eficiencia es, en realidad, una trampa. Una idea muy a contracorriente, desde luego. Y para que no sea solo la visión de un autor, lo vamos a poner en contexto con otras dos piezas. Por un lado, un informe reciente de una consultora, el Global Tech Outlook, que defiende justo lo contrario, y por otro, unas notas de la neurocientífica Elena Ferrer sobre el impacto cognitivo de estas herramientas. O sea que tenemos tres ángulos. El filosófico, que nos pide ir más despacio para pensar mejor. Eso es. El corporativo, que nos exige ir más rápido para ganar más. Y el científico, que nos avisa de lo que le pasa a nuestro cerebro en medio de esa tensión. El análisis de hoy va a ser interesante. La misión, por tanto, es intentar navegar esas aguas. ¿Estamos reduciendo la mayor revolución cognitiva de nuestra era a una simple hoja de cálculo? ¿O es que la visión, digamos, más poética de la IA ignora las duras realidades del mercado? Vamos a ver qué sacamos en claro. Vamos a ello. El autor de nuestro texto principal arranca con una frustración que yo creo que muchas hemos sentido. Describe cómo en reuniones, en conferencias, las únicas preguntas que se hacen sobre la IA son del tipo: ¿cuánto tiempo te ha ahorrado? O ¿en qué KPI se traduce esto? Son las preguntas lógicas, ¿no?, las que se esperan. El autor, sin embargo, dice que siente que algo no encaja. Y lo que me parece interesante es que no niega el valor de la eficiencia. Admite que es importante, pero la califica de visión peligrosamente corta. El peligro no está en ser eficiente, sino en que sea lo único que importa. Justo. Y aquí es donde el texto lanza su primer dardo de verdad. Cito una frase que a mí me hizo parar a pensar. Estamos formando operadores eficientes al servicio de métricas cómodas, cuando deberíamos estar formando mentes incómodas capaces de cuestionar esas métricas. Vale, esto suena muy potente, pero seamos sinceros, ¿no es un poco idealista? Es una pregunta justa. Y de hecho, choca frontalmente con el informe Global Tech Outlook que mencionabas. Claro. Ese informe es muy pragmático. Dice literalmente que para el 90% de las empresas en los próximos 3 años, las ganancias más rápidas vendrán de aplicar la IA a la automatización de tareas. O sea, pura y dura eficiencia. Ignorar eso es, desde un punto de vista de negocio, casi una negligencia. Exacto. Entonces, a ver, ¿cómo reconciliamos esto? Por un lado, un autor que nos pide cuestionar las métricas y por otro, un informe que nos dice que la supervivencia a corto plazo depende de optimizarlas. Pues yo creo que la clave está en el horizonte temporal. El informe habla de los próximos 3 años. El texto habla del desarrollo a largo plazo del talento, de la cultura de una organización. Y aquí es donde las notas de la neurocientífica Elena Ferrer aportan una luz fascinante. A ver. Ella habla del concepto de andamiaje cognitivo. Cuando aprendemos algo, construimos una estructura mental. Si usamos una herramienta como la IA para saltarnos siempre ese proceso, para ir directos al resultado, esa estructura, pues nunca se forma. Entiendo. Es decir, si un arquitecto joven usa la IA para generar planos sin entender los principios de la física, nunca llegará a ser un buen arquitecto. Exactamente. Ferrer lo describe como el riesgo de una atrofia por comodidad. Y el texto principal lo dice de otra manera con una frase que es genial. La herramienta amplifica lo que ya eres, no sustituye lo que deberías desarrollar. Vaya frase. Es que es muy buena. Si tu único impulso es la prisa, la IA te dará más velocidad, pero no te dará criterio. El riesgo que ambos señalan no es que la IA nos haga más tontos, sino que nuestro sistema de incentivos, obsesionado con la velocidad, premie el no pensar. Vale, entiendo el riesgo a largo plazo. Pero el directivo que tiene que presentar resultados trimestrales te dirá: ya me preocuparé de la atrofia cognitiva en 2030, ahora necesito reducir costes. ¿Qué argumento hay contra eso?
El argumento es que quizá no es una elección de o uno o lo otro. Quizá se trata de una estrategia dual. Usar la IA para la eficiencia en áreas donde el trabajo es repetitivo, donde no aporta valor cognitivo, y así liberar tiempo y recursos mentales para que los equipos puedan dedicarlos a lo que el texto llama pensar diferente. Una redistribución del esfuerzo cognitivo. Eso es. La IA no debería ser una invitación a la pereza, sino a esa redistribución. Y esa idea de pensar diferente nos lleva directamente al segundo gran pilar del argumento. El autor propone que estamos entrando en la era de la creatividad, del pensamiento aplicado. Mm. Defiende que debemos dedicar más energía a formular mejores preguntas y a redefinir problemas antes de resolverlos. Otra vez, suena muy inspirador. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Aquí el texto usa una metáfora que me parece muy útil, la IA como un laboratorio, un espacio de experimentación de bajo coste. Pensemos en el desarrollo de un nuevo fármaco, por ejemplo. Antes, probar una hipótesis sobre una molécula podía llevar años y costar millones. Claro. Hoy se pueden simular miles de interacciones moleculares en un ordenador en cuestión de horas. El coste de estar equivocado, de probar y fallar, se ha desplomado. O sea que nos permite probar ideas que antes se descartarían de entrada por ser demasiado raras o caras. Justo. Permite explorar los caminos menos transitados del mapa. Recuerdo un caso que vi de un estudio de arquitectura que quería diseñar un edificio con ventilación natural, optimizada para un clima muy específico. Antes, habrían hecho 2 o 3 modelos. Como mucho. Pues usando IA, generaron y simularon 500 diseños distintos en una semana, descubriendo soluciones que a un humano no se le habrían ocurrido. No porque no fuera creativo, sino por una pura limitación de tiempo y recursos. Eso es el laboratorio en acción. Vale, ese ejemplo lo hace mucho más tangible. Pero me interesa la definición de creatividad que usa el texto, porque a menudo la asociamos con algo artístico, ¿no? Con la estética. Y el autor parece que rechaza esa idea. Totalmente. Él cita una lección de un libro, Cuentos que mi jefe nunca me contó, de Juan Mateo, que es fundamental para entender su punto. La lección es, la creatividad no es adornar, es encontrar caminos diferentes a problemas ya establecidos. No es hacer las cosas más bonitas, No, es resolver un problema de una forma que nadie había visto antes. claro, eso lo cambia todo. Despoja a la creatividad de esa aura de genialidad artística y la convierte en una herramienta estratégica. Y una vez que la defines así, la IA cobra un nuevo sentido. El texto lo dice claro, la IA no es el destino, es el terreno sobre el que puedes trazar nuevas rutas. Es un lienzo, sí, pero no para pintar un cuadro bonito, sino para dibujar un mapa nuevo que te lleve a un tesoro que otros no han encontrado. El valor no está en la herramienta que genera opciones. No. El valor está en la mente humana que es capaz de ver en una de esas opciones la solución a un problema real. Lo que nos lleva al papel del ser humano en todo esto. Si la ejecución la hace la máquina y la creatividad es resolver problemas, ¿dónde quedamos nosotras? El texto dice que el germen, la intención y el criterio deberían seguir siendo humanos. Ujú. Nuestra labor se desplaza a conectar puntos improbables. Esa conexión de puntos improbables, ese, es la esencia de la estrategia. La IA puede decirte que 1000 cosas han funcionado en el pasado en tu sector, pero no puede decirte que una idea del sector de los videojuegos podría revolucionar la logística bancaria. Esa chispa, esa analogía extraña, sigue siendo nuestra. La máquina optimiza dentro de un marco conocido. El humano tiene la capacidad de romper ese marco. Y esto aterriza en la disyuntiva final que plantea el autor, que me parece el núcleo de todo el debate. Nos presenta 2 caminos sobre cómo enseñar y aplicar la IA. Son 2 futuros muy distintos, la verdad. La opción 1 es enseñar la IA como si fuera un cronómetro. Si hacemos eso, dice el autor, formaremos profesionales obsesionados con el tiempo ahorrado. Y muchos directivos, como apunta el informe Global Tech Outlook, estarán encantados, ¿eh? Claro, es fácil de medir. Es fácil de medir, no cuestiona el status quo. Es políticamente inofensivo. Es el camino de la comodidad. Ofrece respuestas más rápidas a las preguntas de siempre. Pero, ¿cuál es la alternativa? La opción 2,
Enseñar la IA como un sistema para expandir posibilidades. Si tomamos ese camino, formaremos personas capaces de redefinir problemas que parecían cerrados. Personas que no se limitan a hacer su trabajo más rápido, sino que se preguntan si ese trabajo debería siquiera existir o si podría hacerse de una forma radicalmente distinta. Pero aquí volvemos al problema de antes. ¿Cómo se mide la expansión de posibilidades en un informe trimestral? Suena a algo muy abstracto. A un director financiero le puede dar un ataque de ansiedad. No deberían ser solo sobre la reducción de tiempo, que es un indicador de pasado, sino sobre el número de hipótesis nuevas probadas al mes, un indicador de futuro. O medir cuántas veces el equipo ha reformulado la pregunta inicial del proyecto. Justo. Se trata de empezar a valorar el aprendizaje y la exploración, no solo la ejecución. Eso implica un nivel de confianza y de seguridad psicológica en los equipos que, bueno, hoy por hoy es bastante escaso. Implica aceptar el fracaso como parte del proceso, sin duda. Por eso la frase final del texto me parece tan acertada como difícil de implementar. La máquina hará el trabajo, pero la visión sigue siendo nuestra. Y eso, añade, implica asumir responsabilidad. No puedes delegar la visión en un algoritmo. Y la llamada a la acción es casi un manifiesto. Sí, es muy buena. Juega como un niño, piensa como un niño, explora sin miedo y acaba resolviendo como un profesional. Esa frase resume la tensión que hemos discutido. La curiosidad sin límites del niño, que no tiene miedo a preguntar ¿y por qué?, combinada con el rigor del profesional que tiene que entregar un resultado que funcione en el mundo real. Y si unimos todas las piezas que hemos puesto sobre la mesa, emerge un panorama más complejo, ¿no? El texto filosófico nos da el ideal, el norte. El informe de negocio nos da la realidad, el aquí y ahora. Y las notas de la neurocientífica nos advierten del peaje que podemos pagar si solo miramos al suelo y nunca al horizonte. Entonces, quizás no son visiones opuestas, sino fases de un mismo viaje. A lo mejor una empresa necesita primero usar la IA para la eficiencia, para liberar recursos, y solo entonces puede permitirse el lujo de usarla para la creatividad. Esa es una interpretación muy interesante. Podríamos verlo como una jerarquía de necesidades. Primero sobrevives y te haces eficiente. Después, una vez tienes esa base, puedes aspirar a la innovación disruptiva. El peligro es quedarse atascado en la primera fase. Volverse adicto a la comodidad. Exacto. Una adicción a las ganancias fáciles de la eficiencia y nunca dar el salto. Y esto me lleva a la reflexión final que me gustaría dejar. Adelante. El argumento central que hemos explorado es que la IA nos libera de la tiranía de la ejecución, del cómo se hacen las cosas, para forzarnos a confrontar preguntas de un nivel superior, el qué hacemos y sobre todo el por qué lo hacemos. Nos quita las excusas. Ya no podemos decir no tenemos tiempo para pensar en la estrategia porque estamos ocupados apagando fuegos. La IA puede apagar los fuegos por nosotras. Precisamente. Y aquí lanzo la pregunta final, que creo que es la que se deriva de este choque de visiones. Si esto es así, si la tecnología nos obliga a tener estas conversaciones más profundas sobre el propósito y la visión, ¿estamos realmente preparadas para ellas, como individuos y como organizaciones? Es una pregunta que da un poco de vértigo, porque es más fácil discutir sobre cómo reducir un proceso en un 10% que sentarse a debatir cuál es el propósito de la empresa para la próxima década. ¿Qué pasa cuando nos quedamos sin la excusa de la falta de eficiencia y nos damos cuenta de que nuestro verdadero problema es la falta de una visión clara o la falta de valentía para hacer las preguntas realmente importantes? Quizás la gran disrupción de la IA no es que vaya a cambiar nuestro trabajo, sino que nos va a obligar a justificar por qué existe, y esa es una conversación para la que ninguna métrica de eficiencia nos ha preparado.